la imagen de marca profesional es vital. Entonces el WIR viene a ser esa comunidad donde las mujeres aprenden de las mujeres, donde mujeres que comparten áreas funcionales con otras mujeres de otros sectores aprenden tendencias de otros sectores, aprenden aprendizajes. Sí, perfecto. Pues Cristina, buenas tardes y muchísimas gracias. Un placer que estés por aquí. Gracias a ti, Ivonne, por la invitación. Un placer y un gusto estar con todos vosotros. Bueno, para comenzar, Cristina Delgado García, me gustaría introducir brevemente para que la gente conozca sobre ti un pequeño resumen. Y es que tienes más de 25 años de experiencia en el retail, sector del que hoy trataremos, y además has sido directora general en la Asociación Española del Retail los últimos 3 años. Sumado a todo esto y a un extenso currículum que me he saltado para no aburrir a las masas, ¿no? Porque has tenido mucha experiencia en grandes firmas del sector. Además de esto, has tomado la iniciativa recientemente en construir una comunidad llamada Women in Retail y hoy me gustaría que conversáramos también un poco sobre esto. Pero bueno, primero, ¿te parece una descripción fiel, aunque breve, sobre ti? Pues sí, Ivonne, sí es cierto que destaco siempre que Sí. yo soy una trabajadora del retail. La experiencia que a mí me da la visión de la industria y la pasión para poder construir ahora la comunidad de mujeres líderes con talento y con experiencia dentro de la industria, me la da los años de experiencia en retail. Trabajar 8 años en Decathlon, donde la pasión por la venta desde en las primeras semanas ya sé exactamente a lo que me quiero dedicar el resto de mi vida. Entonces, te da ser muy consciente de que trabajar de cara al público, tener espíritu de servicio al cliente, el trabajar con gente joven en equipo, donde el retail te da una oportunidad de autonomía y autoridad siendo tan joven que esa es la dosis de adrenalina que nos pica, el bichito que nos pica a todos los que comenzamos muy jovencitos a trabajar en la industria. Y luego, evidentemente, la capitalización cuando me paso otros 8 años trabajando en MediaMarkt, ¿no? Ujú. Son prácticamente pues, 17 años de mi vida donde trabajo en moqueta. Soy fruto de la producción interna y sé lo que es trabajar con equipos, liderar equipos, la gestión del día a día en ámbitos que son las tiendas donde ningún día se parece al anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente te hace saber de retail. Después, la última, evidentemente, experiencia es una experiencia prácticamente, fíjate, siempre digo que falta la experiencia del B2B, porque yo he trabajado 17 años en B2C y 8 años en Prosegur Corporativo haciendo B2B. Eso es muy importante porque cuando yo decido construir junto con mujeres líderes en la industria Women in Retail, lo hago porque soy muy consciente de la necesidad del networking que tienen los perfiles y los profesionales del B2C. Cuando tú Ujú. trabajas en B2C muchos años, Ivonne, tus conexiones y perdón, tu red social profesional se cierra en el ámbito de tu compañía. Conoces a todos los directores, a todos los jefes de ventas, a todos los jefes de compras, a todos los equipos de expansión, pero de tu casa, del B2C. Si a eso se le suma el que las mujeres somos muy, aunque siempre digo que son generalidades, ¿no? Y luego la parte de las excepciones siempre existe, pero es Sí. cierto que cuando las mujeres hacemos B2C, trabajamos dentro de nuestro despacho, haciendo súper foco en el puro trabajo y decimos, no, que mi trabajo hable por mí, pero yo no hablo de mi trabajo. Entonces, en las empresas, si tú no hablas de tu trabajo, no te visibilizas. Y si a eso se le suma lo que te comentaba, que en el B2C tu cliente es oculto, es misterioso, tú no lo conoces, muy diferente a cuando haces B2B. En mis años de Ujú. Prosegur, las conexiones con todos los clientes finales pues son absolutamente naturales, inmediatas, las relaciones profesionales son múltiples porque están dentro del negocio. Por eso la necesidad de crear una comunidad de red social profesional para mujeres del B2C es tan importante porque se suma la naturaleza intrínseca de las poquitas conexiones que se hacen cuando estás en B2C a el eje de progreso que tenemos muchas mujeres de poder salir del foco del trabajo y hacer esas relaciones profesionales que te permiten ese capital reputacional y relacional
que te suma en tu posición y que te suma profesionalmente y que te posiciona en la industria, ¿no? Muy bien. Esa es la esencia finalmente de lo que es Women in Retail, ¿no? Mi etapa anterior en la asociación, pues lo que me sirve es para todavía ser más consciente de esta realidad que te digo, porque muchísimas mujeres no participaban en los contenidos que hacíamos y yo las conozco porque he trabajado con muchas de ellas, ¿no? Entonces, la Sí. necesidad de poder hacer cosas que el retail necesita desde mujeres expertas y profesionales es lo que realmente te posiciona como líder, el trabajo bien hecho, el talento y la experiencia. Y eso es lo que viene a significar Women in Retail, ¿no? El propósito de promover el talento y el liderazgo femenino en la industria, pero también venimos a tener visibilidad, sonoridad y a impactar positivamente en una industria en la que trabajamos, a la que amamos y de la que sabemos mucho, ¿no? Entonces, el liderazgo y la sonoridad se tienen a través del talento y de los méritos, ¿no? Es un poco la esencia de lo que representamos las mujeres de Women in Retail. Muy bien, bueno, ahora me gustaría avanzar un poco en profundidad en este aspecto, pero solamente para los que no sigan muy de cerca la industria o estén ahora mismo preguntándose qué puede ser B2C o B2B, simplemente explicar brevemente que, bueno, tratamos la venta a consumidor final, B2C, o la venta entre empresas, intercompany. Luego también está el B2B2C, digamos que sería una venta, pues el que comercializa productos para una cadena de supermercados que luego esa cadena de supermercados vende al consumidor final. Entonces, Eso. bueno, ahora mismo Cristina nos estaba un poco hablando del aspecto y la experiencia que ha obtenido en las dos vertientes, digamos, de la industria, ¿no? Y quería Te preguntarte, agradezco, Ivonne, la parte didáctica, porque es verdad que cuando estás tan metido en este nos pasa a mundo, todos, sí, sí. efectivamente. Sí, bueno, seguro que en esta conversación sale algún tecnicismo más, alguna cosa, y muchas veces no eres consciente de aclarar para aquel que escucha con interés, pero quiere entender también, ¿no? Y no conoce. Y quería preguntarte, ¿cómo nace esta idea? Porque el bagaje que tú has obtenido ya nos ha quedado claro, pero llega un momento en el que decides, ¿no? Dar este paso. ¿Cómo nace esta idea? Pues impulsada por muchas mujeres que trabajan en esta industria y que empiezan a plantearme por amistad, porque nos juntamos en lo que al principio es un simple chat de WhatsApp, ¿no? Las mujeres impulsoras hablamos de que la necesidad de poder crear un espacio, una comunidad donde las mujeres aprendan de las mujeres y donde nosotros tenemos la responsabilidad social, si quieres llamarlo así, Ivonne, de Ujú. poder mostrar referentes a las nuevas generaciones y a las generaciones como la nuestra, porque, como te decía, cuando trabajas en retail, estás trabajando muy hacia adentro y el eje de progreso de las mujeres muy marcado de pensar que el networking es un adicional, una pérdida de foco, cuando el networking es parte de la venta hoy día. Hoy todo el mundo lo sabemos, o sea, cuando hablamos de cómo se reclutan, el 80% de las posiciones de búsqueda de empleo se consiguen por conocidos, por conexiones, por contactos. Entonces, en un Así mundo es. donde es tan necesario conocer y que te conozcan, se necesita poder generar esa comunidad que sirva de impulso a muchas mujeres que igual trabajan en retail o han trabajado y ahora tienen una alternativa para poder trabajar en empresas de servicios donde la parte relacional es tan importante, ¿no? Y el posicionamiento como experto. Y luego ya hay un nicho de mujeres muy interesante, mujeres que han trabajado toda su vida en retail, en B2C, y salen de las compañías y a partir de los 50, 55 años, la salida tanto para hombres como para mujeres está en la parte de la asesoría, la consultoría, el poderse hacer un interim en empresas y ahí vuelve a ser lo mismo, ¿no? Igual que si hablas de poder ser consejero, hombres y mujeres, el Sí. éxito para esos proyectos te lo da el capital reputacional y relacional que tú tengas. Entonces, tienes que o sumarte ahora a ese tipo de comunidades o ir construyéndola cuando tienes a partir de los 30, 35, porque eso te visibiliza. Hoy día hablamos mucho, escuchamos hablar mucho de, Ivonne, de tu propia imagen de marca. Tú eres tu propia marca. Y eso es verdad. Parece una frase hecha, pero no es una frase hecha. Entonces tú hoy determinas o conectas tu talento a un proyecto o a una compañía. Y con la evolución que hay de las posiciones profesionales hoy día, que nada es para siempre, donde tú colaboras, coparticipas, co-creas con terceros, la imagen de marca profesional es vital.
Entonces el WIR viene a ser esa comunidad donde las mujeres aprenden de las mujeres, donde mujeres que comparten áreas funcionales con otras mujeres de otros sectores aprenden tendencias de otros sectores, aprendizajes, estrategias, bueno, pues todo eso les suma positivamente a ellas como profesionales y a las compañías a las que pertenecen, evidentemente. Muy bien, muy bien. O sea que entiendo que el objeto de toda esta comunidad no es tanto o no está puesto el foco en un aspecto de igualdad, digamos, sino más bien en un potenciamiento de aquellas mujeres que pues, quieren desarrollarse o que no han tenido oportunidad de desarrollarse partiendo de una premisa en la que se ha visto un claro desequilibrio, ¿no? Como decías, sobre todo en el aspecto del networking, ¿no? Claro, hay una parte, todo es cómo se consigue ese fin. O sea, Ajá. dentro de la comunidad WIR somos mujeres, como te comentaba antes, que tenemos y albergamos entre 15 y 30 o más años de experiencia. De manera Ujú. que el impulso de ese liderazgo femenino de mujeres con talento no tiene por qué ser una imposición, es algo que es de sentido común, ¿no? Cuando nosotros hablamos que la industria del retail no es una industria machista, es una industria muy dura. Y bueno, entonces lo que viene a hacer o a proponer WIR es mejorar e impactar positivamente en las condiciones de la industria para todos, hombres y mujeres y nuevas generaciones. Y vamos más Ujú. allá de lo que tiene que ver con lo que tú comentabas, el tema de igualdad o de paridad. Tiene que ver con relevo generacional. Hoy día no hay relevo generacional en la industria del retail. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones no sienten atractivo el retail. ¿Por qué? Pues porque es una industria muy caótica, muy dura, con jornadas muy complejas. Entonces, el objetivo es mejorar las condiciones de una industria que es maravillosa para que todos, hombres y mujeres, se sientan atraídos hacia ella y las nuevas generaciones también, que hacen tanta falta para poder hacer ese ritmo de aperturas que muchos retailers hoy quieren hacer y que no pueden porque no hay ese relevo generacional. De esa manera, de forma natural, las mujeres que ya tenemos ese talento y esa experiencia diremos que sí a propuestas que hoy la industria nos hace, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer Ujú. es conseguir mejorar una industria que ya ha mejorado mucho en los últimos 15 años. En mi etapa de inicio en retail, te hablo en el año 96, 97, había pautas y normas que no estaban establecidas que hoy sí lo están. Entonces, ha habido revoluciones muy positivas en el retail y tiene que seguir habiéndolas para que las nuevas generaciones vean el glamour de una industria que es maravillosa. Estoy muy de acuerdo con este último punto, sobre todo con esto de que va captando o va desarrollando cada vez más glamour y más profesionalidad o más profesionalización de cada puesto, de cada proceso. Y es verdad que yo, escuchando también, digamos, a los más veteranos del sector, muchas veces escuchas historias que, bueno, parece que están muy lejanas de haber sucedido y no, en el sector de retail han sucedido y hablamos de cuestión de Y lustros las o hemos décadas, o sea vivido, que... y las hemos vivido, Ivonne, los que llevamos muchos años en las espaldas, en moqueta, como yo digo, las hemos vivido, esas jornadas interminables. Claro, yo recuerdo ya en el 2010 cuando haces todos los calendarios anuales, 12 horas entre jornada y jornada, todo perfectamente ordenado, eres permanente de mañana o de tarde. Claro, yo cuando escucho esto en el 2010 ya, o igual un poquito antes, me congratulo y digo, maravilloso, porque es verdad que los líderes o los mandos intermedios o los directores de tienda no tenían en ningún caso, te hablo de hace más de 25 años o casi 25 años, pues no estaba ordenado, ¿no? Entonces, hay que poder ir haciendo esa evolución, ¿no? Y entender, sobre todo mira, lo comentábamos el otro día en una presentación que hizo Marina Spitz, que es la CEO de McCann, cuando en la Ujú. CEO presentó un informe y una radiografía maravillosa sobre la generación Z, ¿no? Y yo siempre digo, y lo digo igual que todas las mujeres del retail que están liderando o expertas en áreas como de recursos humanos, de retribuciones, de compensaciones de beneficios, hablamos de todo lo que se invierte en las compañías para poder captar al cliente de la generación Z, para poder atraer a ese consumidor para que consuma nuestro producto de retail, ¿no? Incluso Y en sin ocasiones embargo, entender, perdona que te haya interrumpido, también incluso entender, ¿no? Grandes esfuerzos en entender también a este claro, consumidor, y ¿no? decir, oye, ¿por qué canales? ¿Cómo me comunico con ellos? ¿Qué quieren? ¿Qué demandan? O sea, tenemos que ser una empresa con propósito para que el cliente de la generación Z nos elija. Pues todo ese esfuerzo e inversión que se hace ahí se tiene que poder hacer también para poder captar talento de la generación Z.
porque ese cliente también tiene que ser mi cliente interno, o sea, mi trabajador. Y entonces hay un esfuerzo que tiene que volcarse en esto, en mejorar esas condiciones, en glamorizar la industria del retail y de forma natural hombres y mujeres entrarán en masa a la industria del retail. También debemos desde el retail mostrar lo que hay dentro de nuestras casas, Iván, porque la gente desde fuera solo percibe las tiendas físicas o una marca, canal online, compro, pero no entiende que hay una estructura empresarial detrás. Hay departamentos de compras, departamentos de operaciones, departamentos financieros, departamentos de e-commerce, departamentos de legal. Es que hay abogados que pueden terminar siendo los abogados de una gran empresa multinacional o no tan multinacional, pequeña o mediana empresa, donde puedes ofrecer tus servicios. Desarrolladores de IT, yo conozco a chavales de 20, 25 años que son matemáticos, que son programadores y les digo, vosotros vais a trabajar en las cadenas de valor de los retailers, haciendo algoritmo para poder detectar fraude en un departamento de compras, que es lo que hacen muchas empresas de seguridad o de Sí, ciberseguridad. claro que sí. Bueno, yo lo he visto en mis propias carreras, también incluso construyendo modelos de segmentación para promociones eficaces, para campañas eficaces. Sí, sí, hay infinitas posibilidades en este sector, sin Pero hay que duda. abrir la puerta, Ivonne, de lo que hay detrás de las empresas de retail, que hay muchísimo. Y cuando eso se abra y tú muestras las oportunidades que hay, automáticamente estás glamorizando la industria para que todos, hombres y mujeres, digan, ostras, mi oportunidad y mi camino de futuro está en empresas como Toys R Us, Norauto, Leroy Merlin, Alcampo, Decathlon. Ujú. Como nosotros percibimos y vimos en su momento, ¿no? Entonces, tiene que haber ese trabajo para que realmente favorezca ese relevo generacional de forma natural. Y con todo esto, automáticamente las mujeres nos veremos beneficiadas, ¿no? Pero hay una palanca que es esa y hay otra palanca que tiene que ver con nosotras, que es nuestra responsabilidad. El hecho de lo que te comentaba, de entender que las relaciones sociales profesionales no son optativas, son obligatorias. Vivimos en un mundo donde todo está interrelacionado. Tienes que proyectos que son transversales. O sea, es necesario que las mujeres de recursos humanos conozcan lo que sucede en marketing, lo que sucede en comunicación. Las de expansión tienen que poder saber cuáles son los nuevos modelos de negocio. Los departamentos de IT tienen que poder comunicar a las personas de recursos humanos porque son las que captan el nuevo talento, que Ujú. hacen nuevos nichos o nuevos eslabones dentro de la cadena. Entonces, vivimos en un retail absolutamente interrelacionado y todos tenemos que intentar saber de todo, porque la mayoría de los proyectos que hay hoy en día son transversales, transversales. Nosotros pedimos desde, por ejemplo, uno de los elementos del Código de Buen Gobierno en Retail habla de la necesidad de poder hacer equipos mixtos, porque se aprende muchísimo en los proyectos transversales. Y hay veces que no hay mucha mujer en determinadas áreas que son las que lideran los proyectos transversales y nosotros pedimos, oye, intentemos que esos equipos sean equipos mixtos. ¿Para Ujú. que las mujeres puedan entender lo que es liderar proyectos donde se aprende muchísimo de otras áreas, ¿no? Y que te dan una visión de lo que en el futuro puede ser la dirección de una compañía, ¿no? Sí, pues mira, aprovecho ahora que estás comentando este aspecto para hacerte una cuestión que tenía anotada y es importante. Según una compañera o conocida o amiga tuya, Raquel Nebreda, el otro día publicaba que las mujeres representan más del 75% del sector retail y sin embargo aún necesitan más referentes femeninos, ¿no? Pero aquí este dato me despertaba la curiosidad. ¿Por qué crees, o si lo habéis descubierto, por qué hay un 75% de participación femenina en este sector? ¿Hay alguna Mira, condición? pues mira, la estadística, hay otro dato estadístico que yo no soy experta estadística, pero leo los datos de la empleabilidad, ¿no? Sí. Y entonces hablan también que el 80% de los puestos, de las posiciones a tiempo parcial son mujeres. Ah, vale. Entonces, ese dato te dice que de forma pues, natural, pues por a veces la dureza o la complejidad de la industria, que se tiene que ordenar Ujú. para que las mujeres digan sí, me apetece o sí puedo compatibilizarlo con mi vida privada, la parte de la conciliación que es a veces tan manida, ¿no? Pues eso es lo que provoca que muchas mujeres empiezan en la industria, pero después abandonan o se pasan al tiempo parcial. Y evidentemente esto evita que tú puedas llegar a posiciones de liderazgo, porque hay mucho sacrificio. Aquí siempre digo y aquí es una opinión absolutamente personal, Ivonne, en el ADN Sí. en el ADN de los chicos no está el sacrificio eterno o perderse
lo que es estar con sus familias o perderse lo que es cuidar a sus padres o cuidar a sus hijos. No, no está en el ADN masculino tampoco. Por eso las empresas tienen que ser cada vez más flexibles, tienen que poder garantizar que se vive de otra manera el trabajo. Cuando hablabas de Raquel, hablo mucho con ella porque es una de las mujeres que viene del retail y ahora se ha pasado al otro lado de la mesa y es experta en data. Ella fue la Chief Data Officer de Leroy Merlin hace unos cuantos años. No digo tantos porque la edad es algo de cada Unos uno. pocos. Pero es Muy verdad bien. que cuando reflexionamos sobre este tema, decimos lo que ayuda la inteligencia, o sea, la analítica de datos y la inteligencia artificial y el algoritmo a poder hacer hoy plannings perfectamente adaptados a necesidades de las personas, aunque sean muy numerosas. Yo recuerdo cuando hacemos plannings horarios para 52 semanas del año, era una tortura porque lo teníamos que hacer a mano, cada uno, los de 40 personas de nuestro equipo. Y tú sabías que eso no iba a ir a ningún sitio porque en 15 días cambiaba porque la necesidad de la persona cambiaba o porque había alteraciones. Hoy día la analítica de datos permite integrar las creencias de todo un año, las que cada uno quiera. Estas semanas tengo disponibilidad para poder partir. Estas semanas tengo disponibilidad solo de trabajo de mañana. Estas semanas tengo disponibilidad para poder trabajar de tarde. Estas semanas, a pesar de lo que te he dicho, estaría abierto o abierta a poder cambiar de jornada en caso de que la empresa lo necesitase. O sea, hay una semaforización que el propio trabajador propone y que si tú le pides un poquito más o le pides cambiar, tienes una serie de beneficios, ¿no? Pues hoy día esos son los calendarios que funcionan, los que son flexibles. Porque lo que es absurdo es el café para todos, Ivonne. Cuando de repente en tu empresa hay una compañía, hay un proceso de gripe brutal donde todo el mundo, o hay mucha gente que se pone enferma, tú tienes que poder tirar de gente que pueda complementar esas jornadas, ¿no? Pues si tú tienes una descripción clara de disponibilidad desde el inicio del año, muy semaforizada, el algoritmo te dice cómo puedes hacer las rotaciones. El antiguo cálculo de cargas, pero automatizado. Pues es que la tecnología sirve para poder dar flexibilidad, ojo, y eficacia para el presencialismo en las tiendas físicas. Las tiendas físicas, y yo lo digo clarísimo a todo el mundo, o sea, si no te gusta la atención al cliente, si no tienes espíritu de servicio, si no te gusta la gente, dedícate a otra cosa. El retail va de esto. Entonces, evidentemente, claro que trabajamos los fines de semana, porque el 40% de la facturación la hacemos los fines de semana. Y siempre en retail se trabaja cuando el resto vacaciona. Pasa igual que en hostelería. Entonces, eso ya no se discute. El que quiere otras cosas, no te puedes Así dedicar a esto. es. Pero cuando te dedicas a esto porque te gusta y porque es lo que sabes hacer, lo que hay que poder hacer es conseguir lo que tú decías antes, Iván, la profesionalización de la industria, la dignificación de dedicarte a vender. Porque esto sí sucede en Francia y no sucede en España. Desde Women in Retail estamos trabajando también en la parte académica y desarrollando proyectos que ya conoceréis en breve, porque estamos aquí para profesionalizar la industria, para garantizar que haya una continuidad de trabajo. El retail no puede ser un trabajo a tiempo parcial y solamente en un periodo de la vida de unas personas hasta que encuentras otra cosa. ¿De qué vivimos los retailers si no capitalizamos la formación que hacemos? Hay análisis, Ivonne, que te dicen el coste brutal que tienen las compañías por el abandono continuado y porque no se retiene el talento. La selección, la captación, los procesos de onboarding, todo esto cuesta muchísimo dinero para tener que volver a iniciar dentro de 3 meses o 4 meses. O sea, merece mucho la Así pena es. pensar y hacer ese tipo de reflexiones de profesionalización, porque la profesionalización viene por parte de la formación y la formación tiene que poder reglarse o regularse en España cuando hablamos de comercio. Hay que poder dignificar el trabajo que hacemos en venta. Hoy día parece que da miedo, ¿no? Hace 25 años decir, es que ¿a qué te dedicas? Pues yo soy vendedora de Decathlon o soy jefe de departamento de Decathlon. Y la gente piensa que es que no tienes otra opción. No, me adoro mi trabajo, me gusta la venta. Y hoy día las posiciones de venta de retail son las más demandadas en empresas de servicios o en empresas donde quieren lanzar proyectos que son transversales, porque en retail se hace de todo. Animación humana, liderazgo de equipos, gestión de KPIs, trabajo de lineales, sabes de merchant, sabes de muchísimas cosas que otras industrias no te lo facilitan o no te lo proporcionan, ¿no?
Ujú. Y me gustaría destacar un aspecto que has comentado hace nada, y es el tema de la retención de talento, sobre todo a pie de tienda, ¿no? En la venta directa al consumidor. Y es curioso y es cierto que cuando hablas con varias firmas líderes en este sector, tienen este problema. Y muchas veces cuando desarrollas una pues, nueva gama, una nueva tienda, una nueva tecnología dentro de la compañía, esto requiere una formación previa de todo el staff que va a estar involucrado en ello. Y es curioso porque una vez se da esta formación, muchas veces si son consultoras externas o empresas externas las que han desarrollado este modelo, esta solución, lo hacen una primera vez. Pero 3 meses después hay incidencias de funcionamiento precisamente por estos problemas de retención. Con lo cual, Y de eso rotación, incurres en claro, ya la costes, en gente, tiempo, en... exactamente, la gente que tú formaste ya no está. Ujú, eso Entonces, es. la compañía, pero claro, ahí es donde hay que ir un poquito más allá. Lo que el retail tiene muchos, muchos palabras, como yo digo, es te misionan, eres embajador de, eres Ujú, monitor de, pues todo eso hay que poder hacerlo. Y luego, evidentemente, la detección de perfiles consolidados en la compañía que tienen que capitalizar ese conocimiento para luego compartirlo. Y, y esto lo hace también muy bien el retail, el ser padrino de, el ser dublón de, son ujú. palabras que existen en el retail, todos los que nos estén escuchando que han trabajado o trabajan lo entienden perfectamente, pero es que eso no se nos puede olvidar. Y sobre todo, las empresas de servicios cuando implementan una solución o venden una solución o una propuesta a las compañías de retail que favorecen o eficientan la cadena de valor, tienen que tener también muy en cuenta que hay que poder saber cómo se va a trasladar o cómo se va a transmitir eso. Si quieres pasar de proveedor a partner estratégico, te tienes que preocupar de esto. Si no, Ujú. lo que resulta en el mercado es que tu propuesta, tu solución no funciona y tu propuesta de solución sí funciona. Lo que pasa es que no está aterrizada o la gente no sabe manejarla, ¿no? Suele Correcto. suceder, pero eso abarca más allá de la industria del retail, ¿no? Decisiones que se toman, como yo digo, aguas arriba y que luego no se baja y sobre todo en el caso del retail, donde el vendedor está en contacto directo con el cliente final, imagínate si tú tienes que aterrizar absolutamente la nueva forma no sé, de compartir información a través de QRs, el nuevo sistema de click and collect, el sistema de picking nuevo que haya o la organización específica en los almacenes, Cierto, cómo... así es. cómo se hace una recogida de producto en tienda, cómo Ujú. es la ruta de los suministros. Todo esto, que son proyectos que parece que van y que tocan o que prácticamente tocan a los vendedores, es que absolutamente dan de lleno porque el cliente no percibe canales, el cliente percibe marcas. Y hay veces que hacemos estrategias, no, es que esto es e-commerce. No, esto es e-commerce y tienes que poder contarlo al gente de la tienda, porque las devoluciones, ¿dónde se hacen? ¿Permites en off y en on? Pues tienes que poder formar a la gente de la tienda Ujú. y explicarles de dónde vienen, cómo lo haces. Y hay muchas empresas que lo hacen muy bien y van porque testan todo esto o hacen pruebas de concepto en determinadas tiendas que son las piloto, ¿no? Y donde reciben el feedback de los equipos de base antes de hacer una exportación, una multiplicación en otros establecimientos, en otros puntos de venta, ¿no? Es una manera Así de es. identificar lo que no funciona y escuchando a los equipos de base que son los que realmente están en contacto con la propuesta que tú has implementado, ¿no? Te hablo de software, pero piensa en hardware, ¿no? O sea, sistemas Sí, de sí. cartelería que suponen que tal, y resulta que no hay red y los carteles inteligentes no se retroalimentan y tienes que seguir haciéndolos a mano. O sea, todo esto, la tecnología está muy bien, pero tiene que ir absolutamente de la mano y del feedback de los que realmente saben lo que el cliente necesita, lo que el cliente está preguntando, la funcionalidad real de las propuestas in situ, en tienda o en almacén o en e-commerce, cuando son los departamentos de e-commerce los que trabajan con el canal online, con la web. Correcto. Me toca muy de cerca todo esto que acabas de comentar y la prueba piloto y visitar las tiendas estratégicas, o sea que muy bien descrito y doy fe de que es real. Así es, Total, así es. total, total, Eso total. es. Y oye, Cristina, ¿cómo conseguís influir en las cúpulas directivas de las compañías? ¿Cómo conseguís captar su atención desde Women in Retail? Pues mira, nosotros cuando lanzamos Women in Retail, las membresías de las mujeres son a título personal, porque lo que nosotros Ujú. promovemos no son posiciones actuales de las mujeres, y bueno, promovemos carreras. Cuando hablamos de que las mujeres tienen que capitalizar y tienen que tener su propio capital relacional y reputacional, es en primera persona.
Vale. Entonces, eso es muy importante porque es la primera comunidad que hace esto con mujeres del uso del retail. Pero cuando lo abrimos a membresías corporativas es porque nosotros decimos, ¿cómo podemos influir siendo un elemento o un hito de RSC dentro de las compañías? Cuando Ujú. las compañías digan, desde mi compañía promovemos el talento femenino, el liderazgo femenino, pues ¿cómo lo puedes hacer? Eligiendo a 4 de tus mujeres para que se sumen a WIR a lo largo de un año, que es lo que dura la membresía corporativa, ¿no? Entonces, el hecho de que una dirección elija, defina, señale a 4 mujeres que estén liderando áreas funcionales para que se nutran junto con otras mujeres en una comunidad de retail, está diciendo algo tan bueno de la compañía, porque está garantizando que realmente está haciendo políticas responsables socialmente, ¿no? Y Ujú. dentro de la corporación. Entonces tenemos empresas muy interesantes que están tomando esas decisiones, ¿no? Oye, queremos que nuestras mujeres aprendan, se relacionen, hagan networking, se posicionen como expertas que son dentro de mi compañía, pero quiero que el resto de la industria lo sepa, ¿no? Entonces me parece que como propuesta de RSC es muy potente dentro de las compañías de retail. Muy bien. Y por el otro lado, digamos, bueno, no sé si es una buena opción decir el otro lado, pero quería decir, y por el lado del otro género, ¿no? Los hombres, ¿cómo captaría su atención? ¿Cómo pueden apoyar también? ¿Cómo pueden verse beneficiados de toda esta causa, digámoslo así, o de comunidad? Pues es que al final los equipos mixtos son los ganadores. O sea, Ujú. si preguntas a personas que se dedican a hacer, por ejemplo, temas de inversión, te dirán que tratan siempre de que los equipos sean mixtos porque se complementan. Las mujeres somos mucho más reflexivas y los hombres más impulsivos a la hora, por Ujú. ejemplo, de decidir poder hacer una inversión. Y tienen que ser mixtos, porque si es solamente impulsivo, error, y si es muy reflexivo en cuanto a la inversión, error. Pues es algo que es muy extrapolable, ¿no? Los equipos mixtos son garantía de éxito. O sea, la complementariedad es brutal. El WIR promueve el talento y el liderazgo femenino porque hay una brecha importante. Hay una brecha importante en la dirección de las compañías, pero hay una brecha muy importante en el concepto que tenemos las mujeres del networking y de tener referentes. Venimos como comunidad a expresar esto. Los hombres tenéis más referentes. Yo tengo muchísimos hombres referentes en la industria del retail y tengo muy poquitas mujeres referentes. Gracias a WIR cada vez tengo más mujeres referentes porque conozco sus historias, lo que han hecho, cómo han sabido salir de un bache, porque las carreras profesionales están trufadas de momentos buenos y de momentos no tan buenos, o Ujú. de cambios de sector de las mujeres que han pasado, pues eso, del B2C al B2B, de repente han hecho un parón de 3 años porque querían tener su familia, luego han tenido una experiencia internacional porque han estudiado un máster. Cuando tú ves las historias de mujeres que han hecho esto, automáticamente decrece la inseguridad que muchas veces algunas chicas tienen porque son las primeras en algo. Es Ujú. verdad, y yo lo digo en primera persona, cuando en el 2006 yo abro mi tienda MediaMarkt, soy la primera mujer que abre una tienda MediaMarkt con 76 tiendas abiertas. No hay referentes femeninos. Yo me convierto en un primer referente femenino para todas las mujeres de mi equipo. Ojo, y para los hombres, que empiezan a ver como normal que hay una mujer liderando un equipo. Ojo, Ujú. lo puedo hacer igual de bien o igual de mal que un tipo, pero ya por lo menos soy un referente o puedo ser un espejo. Y cuando hablamos de presencia, por ejemplo, de mujeres que han alcanzado posiciones muy potentes en universidad, tiene que ser, o en institutos o en escuelas, es referente, Ivonne, para todos, chicos y chicas, porque los chicos y las chicas tienen que poder saber que hay talento, tanto masculino como femenino, en posiciones de dirección. Eso es lo que Ujú. hay que poder mostrar. O sea, diferentes espejos y luego cada uno elige el que quiera, pero no puede ser o que todos sean de mujeres o que todos sean de hombres, ¿no? Lo comentaba el otro día una colega de Accenture en un evento en el que estuve de Data Science en Coruña, que organiza Cristina Gil, que es la presidenta de Women in Data Science, y comentaba esta colega que, fíjate que dice, pues es que en mi reto principal, y vengo de Accenture, es un reto personal, y es que en el colegio de mis hijos intenten hacer equipos de profesores mixtos. No puede ser que el de física, el profesor de matemáticas, el profesor o de química sean Ujú. chicos, porque de forma natural a una niña de 11, 10, 12 años, que bueno, pues es que será que esto es masculino. Oye, intentemos, hay mujeres maravillosas, profesoras de física, intentemos hacer equipos mixtos.
hagamos ese esfuerzo para que todo el mundo, chicos y chicas, vean referentes de todos los sexos, que esa es la clave. Y luego puede ser perfectamente que el referente masculino me gusta más que el femenino, pero ya no tengo la duda de, ostras, ¿esto será de mujeres o esto será de hombres? Entonces, me parecía muy interesante esta reflexión que hace esta colega en el evento que hubo en La Coruña hace 2 semanas. Curioso, curioso, sin duda, sí. Y hoy, y desde la perspectiva internacional, porque bueno, el sector retail es un sector pues muy, muy internacional, multicultural. Lo que quiero decirte es, desde esta perspectiva, desde este prisma, ¿has notado diferencias en el desarrollo de las mujeres en España versus otros países europeos? Es decir, ¿has notado grandes diferencias? Pues mira, en Francia o en Italia ya llevan varias décadas de cúpulas directivas con mujeres y grandes referentes, por ejemplo, ¿no? ¿Has notado también quizá por nuestra herencia histórica, ¿no? Que haya diferencias? Pues mira, la etapa que yo trabajé en Prosegur, me permitió estar 8 años trabajando en la división corporativa de retail, ¿no? Entonces estuve Ujú. trabajando en México, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Perú, en Singapur, en Colombia, y me permitió conocer a muchísimos retailers de todos estos países, ¿no? Porque yo trabajaba con todos ellos haciendo consultoría operacional, ¿no? Bueno, en el caso de la Y parte latinoamericana, quizá la diferencia es en el sentido contrario, ¿no? En el que yo estaba imaginando con Europa, ¿no? Digamos que yo veía quizá un posible subdesarrollo en España, digamos, versus otros países en Europa, pero sin embargo, si lo comparamos con Latinoamérica, quizá se vive todavía una mayor dificultad, ¿no? Pues mira, te puedo decir que eso es una falsa verdad, es como un cliché, ¿no? Quizá Ujú. yo también lo tenía cuando en el 2012 empiezo a trabajar con retailers en Latinoamérica. O sea, recomiendo a todo el mundo visitar o intentar conocer los conceptos de Liverpool, de Palacio de Hierro en México, de Grupo Éxito en Colombia, Ujú. del Grupo Falabella, Ripley en Perú, Promart. O sea, hay clientes de retail y centros comerciales y conceptos espectaculares. Y cuando llegas ahí dices, "Oh", y tú vienes de España y te piensas que no, no. Nos tienen que enseñar muchísimo. Y desde el punto de vista, por ejemplo, de la analítica de datos, del trabajo, por ejemplo, con la Loss Prevention, que es lo que yo conocí, nos da 50 vueltas la profesionalización de Loss Prevention. Si hablamos del talento del liderazgo femenino, yo creo que al final es un poco parecido a lo que puede existir también en España. Hago el apunte de que en Latinoamérica hay mucha empresa familiar, más que en España, que evidentemente está liderada o coliderada por familia. Y entonces aquí en el mundo familia o chico-chica, lo que en ese momento Intervienen ha todos. tocado, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que he conocido a mujeres estupendas, no sé, la presidenta de Bancolombia, que tiene un proyecto de Banco Mundo Mujer en Cali espectacular, donde favorece estrategias y proyectos de microcréditos para mujeres que necesitan ayuda, y es una señora maravillosa que gestiona y que lidera un equipo espectacular. Yo creo que depende de, o sea, el talento no tiene fronteras y no tiene sexos, ¿no? Es un tema, volvemos a lo mismo, Ivonne, de mostrar referentes y de visibilizarlos, ¿no? Hay mucha mujer maravillosa y talentosa que no se visibiliza. El WIR impulsa a que esas mujeres se visibilicen para ser referentes de otras mujeres y de otros hombres y de otras chavalas y de otros chavales que tienen que poder ver que el talento no tiene sexo. Si lo Ujú. tienes, lo tienes. Y si no lo tienes, da igual. Da igual que te lo publiquen, ¿no? O que te lo potencien. Muy Exacto. bien, muy bien. Oye, y hablando un poco sobre el sector más en detalle y sobre el futuro en el sector, ¿cómo crees que va a ser la evolución del sector retail los próximos años? ¿Qué esperas? Pues, a ver, es una bola de cristal, pero lo que está claro es que nos encontramos, o sea, el retail es una de las industrias que más ha cambiado en los últimos años y que más tecnología ha integrado e integrará. Por lo Ujú. que comentábamos antes de los diferentes canales que surgen, ahora escuchas hablar de social selling, de retail media, de formaciones online, de hiperpersonalización y de segmentación de los clientes con estrategias que antes no existían.
de tienda digital, experiencia digital, el cliente, ¿cómo te conoce? Nadie lo sabe. El cliente te ve en una valla, te chequea por el móvil, que es un elemento que hace 15 años no lo teníamos en el radar y hoy es omnipresente, y la marca tiene que poder estar a la altura de todos los canales y de todas las posiciones o ubicaciones en las que el cliente lo busque. Para mí la palabra del presente y del futuro es la conveniencia, el convenience. El cliente lo quiere cuando quiere, como quiere y donde quiere. Si tú quieres venderle a ese cliente, tienes que poder cumplir esas máximas, ¿no? Y te lo tienes que currar mucho y que la experiencia que tenga el cliente sea homogénea. No puedes estar en una tienda física maravillosa y luego que la parte de e-commerce o la referencia de esa marca en los marketplaces en los que participe, si no tiene marketplace propio, que sea putrecísima o que el producto esté posicionado en características o en precio. O sea, vuelvo a repetir que el cliente no percibe canales, percibe marca. Y da igual que el retailer externalice. Es que el transporte no es mío. No, el cliente no percibe que ese transporte no es tuyo. El cliente percibe que ha comprado algo A y se lo ha entregado B, pero ese B es de A. Entonces, hay un esfuerzo titánico por parte de las compañías en sujetar ese crecimiento tremendo que hay hoy día del retail por diferentes opciones. Es como una neurona que hace continua sinapsis, ¿no? Con terceros. Pues hay que poder garantizar esa imagen de marca cualitativa en todos y cada uno de los canales. Conveniencia y multicanalidad, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues una interesante reflexión y que hasta ahora además no se había escuchado aquí, aunque lógicamente se ha tocado el tema del e-commerce, pero muy bien, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, por último, para ir finalizando, Cristina, lo primero es, ¿te has sentido a gusto? ¿Has estado a gusto con esta charla? Espero que sí. Absolutamente, Ivonne. Muy bien. A los tenderos nos gusta comunicar, hablar y contar, y sobre todo cuando lo puedes hacer en primera persona. Yo siempre aprovecho los espacios que nos dais, no solamente para hablar del proyecto de Women in Retail, que es la comunidad de mujeres expertas de retail que vienen a ser referentes en la industria y hacer que lo que el retail necesita pase. Y aprovecho siempre para hablar de la dignificación de la actividad, la dignificación de la venta. Es muy importante la labor que hacemos en la sociedad. Cuando se habla de España vaciada, de las calles que están muertas y no hay comercio. O sea, que no se nos olvide, y además que lo hemos tenido hace muy poquito, ¿no? En pandemia, a los que realmente necesitamos para poder llevar nuestro día a día es al frutero, al pescadero, a la gente que te atiende, a la gente que te vende. Y cuando hablábamos de comercio esencial, fíjate qué importante, ¿no? Todo el trabajo que se ha hecho. Entonces hay que esforzarse por dignificar a todos aquellos que nos dedicamos a la venta, que nos dedicamos al retail y que llevamos haciéndolo muchos años y que queremos seguir otros tantos más, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, te tengo que felicitar por tu capacidad oratoria, pero además, muy bien ese último refuerzo del mensaje, esa claridad, ¿no? Porque, bueno, se agradece cuando alguien está por aquí que ya está acostumbrado a hablar en público, que tiene muy claro lo que quiere transmitir. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy distendida y muy fácil. Y por Muchas último, te gracias, Iván. preguntaría, ¿qué propondrías para estas charlas? ¿Qué mejora propondrías? ¿Qué se te ocurre así a voz de pronto? Pues yo creo mira, me gusta mucho y mira, no lo hemos comentado, estamos en directo, Sí, eh, correcto. que no se preparen las preguntas, porque la naturalidad, cuando tú tienes a un cliente en tienda, tú no sabes lo que te va a preguntar. Entonces es algo que está en el ADN del retail, ¿no? El poder tocar los propósitos en los que estás trabajando, de dónde vienes, tiene que ver con lo que te comentaba de promover carreras, ¿no? El aprendizaje de los profesionales viene de todos y cada uno de los pasos que hemos dado y está muy bien poder tocar todas esas partes, hablar de pasado, de presente y de futuro. O sea, enhorabuena porque ha estado muy bien ordenado. Y lo que te decía, no preparar las preguntas. Yo nunca pregunto qué es de qué se va a hablar. Muy bien, muy bien. Bueno, oye, eso también dice de la valentía de cada invitado. Así que, Bueno, Cristina, muchísimas gracias. hay que coger el toro, ¿no? Por los cuernos y compartir. Si es que al final es una charla entre colegas y bueno, ver cómo se puede trasladar o transmitir ese conocimiento. Así será. Bueno, con tu permiso, pondremos también un enlace de la comunidad y, por supuesto, a tu perfil Absolutamente. profesional.
Así que, Cristina, muchas gracias, un fuerte abrazo y estamos en contacto. A ti, Ivonne, muchísimas gracias por invitarme y darme la oportunidad de poder contar el proyecto.